Ok. Buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar con ustedes nuevamente y un placer presentarles a Paul Yamba, a Daniela Takuri y a Steven Mesa, que fueron mis alumnos el ciclo pasado y que siguen siendo mis alumnos este ciclo. La idea de invitarlos a ellos es porque ellos tienen un proyecto, un tema de investigación para su piensa muy interesante. Ellos están trabajando con realidad aumentada para trabajar con ciencias naturales, con los huesos y con el aparato reproductor masculino y femenino. Entonces los invité para que ellos compartieran con ustedes su trabajo, que por supuesto todavía no lo han terminado. Ellos empezaron con ese trabajo en quinto ciclo, lo siguieron en sexto ciclo y lo están terminando ahorita en séptimo. Ustedes saben que, bueno, digamos, el trabajo más importante que se entrega en estos tres ciclos, quinto, sexto y séptimo, se entrega en séptimo. Entonces, ellos están poniendo en práctica su trabajo en este momento, lo van a evaluar para hacer entonces su piensa en séptimo ciclo. La idea de mostrarles este trabajo es que ustedes vean un tema que puede ser muy interesante, un tema que es amplio, que puede ser aplicado en cualquier escuela y puede ser adaptado a cualquier año. Eso era lo que yo les quería mostrar y las cosas que yo les he dicho a ustedes van en esa dirección. Es decir, que ustedes pueden escoger este ciclo un tema que sea suficientemente amplio como para poder aplicar en cualquier escuela y en cualquier año, porque no se sabe qué escuela ni qué año les va a tocar el ciclo que viene, y que puedan adaptarlo rápidamente de manera de que este ciclo podamos hacer el diseño y la aplicación y la evaluación el ciclo que viene, que fue lo que hicieron Paul, Daniela y Steven. Entonces, pues con esa idea les doy la palabra a Paul, a Daniela y a Steven para que compartan con ustedes su trabajo. Aprovechen, chicos, de hacer bastantes preguntas. Aprovechen también de preguntarles cómo fue su adaptación del Piensa séptimo año, cómo les fue con las diferentes parejas que ellos escogieron, etcétera, etcétera. Aprovechen de preguntar todas esas cosas para que puedan entonces ustedes tomar previsiones para el ciclo que viene. Les dejo entonces la palabra. No sé quién empieza, Paul. Sí, ya mi compañero Steven empieza, ya le comparto la diapositiva. Ok. Ya. Eh, sí, buenas tardes, profe. Buenas tardes a los compañeros que estén en la clase. Nosotros les vamos a presentar nuestro trabajo de piensa, como dijo la profe. En sí no hemos venido trabajando desde quinto, sino que desde quinto nos nació esta idea por la forma en cómo trabajar en una escuela que nosotros estuvimos en las prácticas, en donde vimos un proyecto que se llama Profuturo, y es donde entregan una serie de tablets a los estudiantes para una clase que justo era para las ciencias naturales. Y entonces desde ese ciclo venimos trabajando Paul, Daniela y yo, iguales para seguir avanzando con nuestro Piensa. Nuestro Piensa nació desde el ciclo anterior, justo con la pandemia, que se puede decir. Pasa el Paul. Aquí les voy a leer un poco de cómo nace nuestro tema en sí. Nuestro tema nace como una visión del presente por el que estamos pasando. Actualmente estamos en un mundo casi en su totalidad digitalizado y la educación no se puede quedar atrás, específicamente por la situación que se sigue atravesando el mundo por el COVID.
tenemos que acoplarnos mucho más rápido a tales situaciones. Por eso la idea de este proyecto de realidad aumentada. Las ventajas que tenemos nosotros con el proyecto de nosotros de realidad aumentada es de mayor interacción entre estudiantes y docentes, familiarizarse de mejor forma con las tecnologías, adaptarse a las nuevas generaciones y mayor complementos con los libros de texto. Las desventajas que más hemos visto, como se presentaron tanto en las prácticas del ciclo anterior como, bueno, en estas todavía no hemos evidenciado mucho, es una mala conexión a Internet, no disponer de dispositivos electrónicos como una computadora o un celular y el más fundamental, el no tener Internet. Y otra ventaja también que se presentó antes de esas, también parece que mencionamos en la clase anterior, fue que algunas aplicaciones de las que nosotros hemos estado revisando son de paga. Esas serían todas las desventajas. Bueno, en el caso de lo que es la realidad aumentada, es una tecnología que nos permite incorporar datos virtuales, que pueden ser textos, imágenes, objetos, libros, hiperenlace o multimedia en general. Esto a partir de un objeto del mundo real que debe ser un celular, una tablet o un computador. Los elementos necesarios para que exista realidad aumentada son 4, específicamente los activadores, que ya los vamos a ver más adelante, las cámaras, que sirven para captar el entorno real sobre el que se integrará la información virtual, el software, que es imprescindible para procesar la información, y la pantalla para poder visualizar el contenido. Existen cuatro niveles de realidad aumentada. En el nivel 0 tenemos lo que son los hiperenlaces a través de los códigos QR, que actualmente se utilizan mucho. En el nivel 1 tenemos lo que son los marcadores, que no son más que figuras en las cuales al escanearla obtenemos un modelo en 3D, que se superpone a la imagen real. En el nivel 2 trabajamos con lo que son ya objetos del mundo físico, que pueden ser un libro, una camiseta, imágenes. Y en el último nivel, que es denominada la visión aumentada, hacemos uso de las lentillas biónicas o las gafas en 3D. Tienes el apagado el micrófono, Paul. Ahí sí. Ya. Bueno, aquí dentro de lo que es el nivel 0 o nivel básico, en cuanto a la realidad aumentada, nosotros es lo que más estamos implementando con lo que es lo conocido códigos QR, que como se puede ver, observar en la imagen, es este simple codiguito que es más o menos similar al código de barras que se ha utilizado durante años. También algo importante que destacar es que, o bueno, lo que se puede también, o se le puede, o se le conoce a eso también es como, quien dice, o una forma, otra forma de enviar, yo que sé, links de cualquier página a otro. Es una forma básica, por así decirlo, que ya les mostraré aquí en el siguiente ejemplo. Bueno, aquí hay diferentes software que nos permiten crear lo que es realidad aumentada. El primero, que es el básico, que son los códigos QR, que eso se puede poner en cualquier sitio web, generador de códigos QR y ya. O ahí nosotros podemos adjuntar lo que es una imagen, un video, algún sitio web, algún blog que nosotros tengamos y queramos compartir a nuestros estudiantes u otras personas. Como software número 2 tenemos lo que es Augment. Ese ya en sí es un creador que utiliza ya lo que son marcadores. La diferencia que tiene entre cuanto a los códigos QR y los marcadores es que en los marcadores nosotros pues ya nosotros en sí personalizamos ya el objeto que vamos a escanear, por así decirlo. Por ejemplo, aquí en este caso, esta persona tiene en la mano una carta, la cual debe estar configurada o debe estar personalizada su forma, a la manera que él desee. Y cuando le escanea con el celular, ya aparece un objeto 3D, puede ser objeto 3D, una música, un video, lo que ustedes quieran. En sí, este programa también es súper básico de utilizar. No necesita lo que es conocimiento de programación ni nada.
en este caso pudieran trabajar lo que es las partes del cuerpo humano, lo que estamos yendo a trabajar nosotros, ya que ahí nosotros podremos visualizar con mayor claridad lo que es las partes más a profundidad. El otro programa lo que es Matayo, que es un software igualmente gratuito, que lo encontramos. Y igual, este es casi algo similar al Aume. Aquí también trabaja lo que son con marcadores, como se puede observar aquí en la imagen. Igual, cuando se lo escanea aquí, nos plasma un objeto 3D que nosotros hayamos subido. Es importante también mencionar que aquí en este programa, en Matayo, encontramos una biblioteca digital, una biblioteca en donde podemos encontrar algunos elementos en 3D. Como pueden observar, bueno, esa es una de las actividades que nosotros hemos empleado en la escuela, que estamos actualmente en prácticas. Por ejemplo, aquí ahora los estudiantes escanean este código QR y aquí se les manda un Padlet en donde cada estudiante va poniendo, bueno, se va presentando y todo eso. Es una de de las primeras actividades básicas que estamos implementando. Y ahora también ofrecemos lo que es el cuarto programa, que es Adobe Aeromóvil, que es para el sistema operativo iOS. Este ya, al descargarse, ya viene ya, por así decirlo, ustedes solo tuvieran que coger y escanear el entorno donde quieren colocar la realidad aumentada. Por ejemplo, su escritorio, le escanean todo el escritorio y de una vez ya el dispositivo le escanee, ustedes, bueno, ahí ya podrán ustedes ir colocando las figuras que deseen. ¿Sí? Ya si quieren ustedes también un programa un poco más avanzado, de lo que les recomiendo utilizar es Unity más Vuforia. Unity en sí es el programa ya que van a utilizar y Vuforia es la plataforma o el sitio web que nos da la autorización, el permiso de que al momento de guardar nuestro proyecto se guarde de forma de APK, es decir, para instalar en algún dispositivo móvil, en Android en especial. Los requisitos son mínimos, como se puede observar aquí, no necesita tener una computadora tan potente. Bueno, eso sí, mientras más potente sea, ya renderizar el trabajo va a ser también ya mucho más fácil. Y aquí también en bueno, ese enlace es mixamo.com, en donde ustedes podrán ya visualizar diferentes figuras 3D y todo eso de manera gratuita y paga. Bueno, eso les puedo mencionar por ahora. Como ya dijo mi compañero Steven, tiene también algunos pros y contras. Los contras es que actualmente las figuras 3D y todo eso es, en algunos casos, bueno, en especial en conocimiento del cuerpo humano, tiene un poco de costo. Sin embargo, sí hay unas gratuitas que se las puede ir buscando. Y eso, bueno, les podemos comentar en cuanto a nuestro proyecto, que ya este ciclo lo estamos viendo aplicar y cuando tengamos resultados ya pues, también podamos esperamos poderles compartir. ¿No tienen algún ejemplo de los huesos o algo que hayan hecho? No, profe, ya justamente íbamos a aplicar, pero como solo tenemos nosotros como estamos trabajando ahorita en octavo y solo tenemos una vez a la semana, se nos descoordinó porque tenemos ya planificado otra actividad y a última hora nos cambió. Mm. Bueno, chicos, ¿se acuerdan? Perdón, Paul. ¿Se acuerdan el video de Corea del Sur? ¿Se acuerdan el corazón que muestra donde se ven las arterias, las venas, todo eso? Eso es realidad aumentada y es una de las herramientas más potentes que hay ahora para poder enseñar cosas del cuerpo humano. Los invito, bueno, los invito no, vamos a ir todos el lunes a las 5 de la tarde a la charla de este profesor que es el director de del Laboratorio de Realidad Aumentada de la Universidad Católica de Cuenca, que nos va a traer ejemplos concretos para poder ver eso. Yo creo que va a ser súper interesante y vamos a poder ver el futuro de la educación. Bueno, chicos, abrimos entonces el derecho de palabra, el derecho de preguntas. Preguntas para Paul, para Steven y para Daniela. ¿Quién empieza?
Yo, profe. Dale, Darwin. Ok, bueno, buenas tardes, compañeros. Paul, Daniela y no me acuerdo el otro, Steven. disculpe. Steven. Steven. Paul, Daniela y Steven. Eh, por lo que vi, estos, creo que resulta muy lúdico estos códigos QR porque creo que pueden ser impresos y puestos ya cuando la presencialidad lo permita en el aula y hacer que los estudiantes con un celular puedan ir escaneando estos códigos y ver algo, ¿verdad? Sí, exactamente, esa es la idea de que, por ejemplo, ya con los códigos QR, por eso vamos a empezar con nivel básico, para que también los docentes se vayan, bueno, familiarizándose con el tema. Eso más que nada, porque vuelta, si nos vamos en sí con un programa, por así decirlo, más complejo, los docentes también van a tener cierta dificultad, ya que hoy en día, como sabemos, ¿no? Los docentes también de las escuelas, algunos tienen como que cierta dificultad a la hora de manejar la tecnología. Y como dijo ya el compañero Darwin también, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos algún blog o queremos colocar alguna actividad, nosotros solo podemos imprimir el código QR, pegar en algún pupitre o algún espacio del aula, los alumnos pueden escanear y así también evitar tanto contacto físico entre ellos. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Cuéntenos un poco, chicos, cómo hicieron ustedes. Ustedes estaban los tres, eran el trío en sexto ciclo. ¿Qué pasó cuando pasaron a séptimo? ¿Pasaron los tres al mismo paralelo? Sí, bueno, nosotros estamos ya desde quinto ciclo básicamente. Como dijo el compañero Steven, también la idea nace de que en aquella escuela vimos que hacen el uso de las tablets, del cual el programa se llama el Pro Futuro. No sé si en las escuelas que les ha tocado aquí a los compañeros han tenido ese programa ahí. Bueno, ahí ya tienen la maleta digital en donde tienen internet para el aula y se maneja, y bueno, y trabajan más lo que es en ciencias naturales. De ahí ya también la idea continuó ya con eso de la pandemia en sexto ciclo, cuando la profe también nos mostró ciertas actividades y bueno, de ahí nos llamó la atención de trabajar en este tema. Y ahorita sí también estamos en el mismo ciclo, por suerte. Ok, porque hay parejas que tuvieron que separarse porque quedaron en paralelos diferentes o como quedaron en itinerarios diferentes. Saben que el séptimo hay itinerarios, entonces hay chicos que se fueron para matemática, otros se fueron para literatura, lengua y literatura y otros se quedaron en básica. Entonces hubo alumnos o parejas o tríos que tuvieron que separarse, pero nos dieron la oportunidad en séptimo ciclo para que las parejas pudieran trabajar juntas, aunque estuvieran en paralelos y en itinerarios separados. De todas maneras, lo ideal sería que ustedes escogieran de una vez este ciclo, su pareja, y que su pareja la escogieran en función de que vaya a seguir con ustedes el ciclo que viene, ¿no? Sí, profesor, en este día estamos a ver qué, es que también de aquí nace lo que es ya la titulación. Como es un proyecto también novedoso. Chévere. Sí, sí, si escogen un buen tema, el tema les puede llegar hasta noveno ciclo, hasta la titulación. Este proyecto de ellos es un proyecto que es perfecto para que llegue hasta la titulación. Tiene muchísimas posibilidades de aplicación y, y es un proyecto súper novedoso. A ver, alguien que más que quiera preguntar, Dalila. Buenas tardes, compañeros. Bueno, no preguntar, sino me pareció un tema, como dijo el compañero, súper novedoso, súper bueno, utilizando la tecnología en algunas, bueno, hasta ahora nosotros no nos ha tocado, por ejemplo, bueno, a mí en lo personal, cursos que puedan utilizar las tablets o los celulares. Entonces me parece muy interesante que nos vayamos familiarizando con estos temas para mejorar el aprendizaje y eso. No, no tengo preguntas, pero me pareció muy interesante. Qué bueno. ¿Alguna otra persona que quiera intervenir?
Yo Algo. concuerdo, profe, con Dalila. En sí ese tema se ve que es bastante interesante. En sí, en lo personal, a mí jamás se me hubiera ocurrido hacer algo así. Supongo que debe ser también algo complicado. Pero el tema en sí va a ayudar, pero como nos mostró usted en el video, prácticamente la educación irá cambiando más para la tecnología. Y es así como pues desde ahorita está perfecto, está bien de que nos vayamos adaptando más ya a la realidad avanzada, creo que era. El tema en sí me parece muy interesante de los chicos. Realidad aumentada. Sí, el tema es muy bueno, pero también tenemos otros temas que vamos a ir presentando. La semana que viene vamos a presentar, por ejemplo, un tema de otros compañeros que trabajaron y están trabajando todavía con astronomía, con el planetario de Cuenca. Entonces es un tema también muy novedoso, muy chévere, pero que no amerita tanta tecnología. Tenemos otro proyecto que está trabajando con arqueología. O sea, hay montones de temas, chicos, que se pueden trabajar, que son novedosos, que no es exactamente lo mismo de siempre, lengua, matemática, etcétera, sino que son temas que son muy amplios, que son generales, que son interesantes, que son novedosos, y es lo que yo les propongo a ustedes, que escojan un tema así, de esa naturaleza, de manera de que primero se entusiasmen ustedes. No hay nada mejor para hacer un buen trabajo que cuando a uno le gusta ese trabajo. Entonces, un trabajo en el que uno se pueda apasionar, con el que uno se pueda apasionar, con el que uno se pueda entusiasmar muchísimo y seguir con ese trabajo perdón, seguir con ese trabajo hasta la titulación. A ver, ¿alguna otra intervención? A ver, John Jairo. John Jairo. Tairi. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Pues lo que quisiera preguntarle a los chicos es cómo ellos eligieron el tema ahora que estamos en la modalidad virtual para su piensa, de las cuales en las prácticas que yo he tenido, hemos tenido poco acercamiento con los niños, y elegir un tema para poder realizar un piensa en el siguiente ciclo, para mí por el momento se me hace complicado. Entonces eso quisiera preguntarle a los compañeros, cómo se hicieron, cómo hicieron para acercarse a los niños, para poder tener un tema que no sea repetitivo, sino un tema que se pueda llegar a investigar y sea bueno para la universidad. Muy buena pregunta, Tairi. A ver, ¿quién responde? Daniela, Steven. Sí, profe. Verá, como le estábamos comentando nosotros, el tema que elegimos fue específicamente por motivos de la pandemia. Lastimosamente, creo que podemos hacer muy poco con los estudiantes, los y las estudiantes que tengan esa falta de conectividad, pero el tema en sí está enfocado para trabajar también de sus casas, sino desde dentro del aula. Yo creo que se llama más o menos como el de nosotros. Los compañeros van a tener la suerte tal vez si es que el próximo ciclo ya regresan a clases presenciales, lo van a poder aplicar de una mejor manera, lo cual nosotros estamos aplicándolo poco a poco en nuestras prácticas preprofesionales que estamos teniendo ahorita en este modelo virtual.
profe, usted nos pidió un ejemplo de lo que hicimos, de lo que si es que ya hemos trabajado algo así. Ujú, Yo en la mañana con mi pareja pedagógica, que es Jessica, ella no se encuentra porque ella se unió solo este ciclo con nosotros. ujú. Con ella sí trabajamos en un programa que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, tenía ella el programa, Es Mosaic 3D. Mosaic 3D. Ese es el programa con el que trabajamos hoy día y lastimosamente porque ella tiene un poco de efecto de internet, se mostró un poco lento, pero eso nos mostraba en 3D lo que es el aparato reproductor femenino, tanto como por dentro y por fuera. Nos mostraba los nombres y todo eso. Lastimosamente ese programa también es de paga y no podemos entrar a cada que nos plazca nosotros porque solo tenemos como cinco veces de opciones para elegir y todavía tenemos que dar otra clase más sobre el aparato reproductor masculino. Entonces, si nosotros entramos en este momento, tal vez para la próxima clase ya no podamos dar nosotros la clase. Mm, ok, está bien. A ver, Tairi, fíjate. Los chicos, el ciclo pasado también hicieron sus prácticas en virtualidad. Y lo que hicieron básicamente fue prácticamente ayudar a los docentes. Los docentes les pedían videos, les pedían elaborar algún tipo de material didáctico para los niños y eso fue lo que los chicos hicieron. Lo que hicieron en las prácticas. Pero aquí en clase conmigo, ellos escogieron un tema, el tema independientemente de las prácticas. Ellos escogieron un tema que les gustó. Paul, Daniela y Steven escogieron ese tema porque lo habían visto en una escuela y les gustó ese tema. Pero otros chicos escogieron los temas en función de sus gustos y de sus intereses. Aquí hicimos el diseño del ambiente de aprendizaje. Lo fuimos haciendo poco a poco. Y la aplicación de ese diseño de aprendizaje se está haciendo en séptimo ciclo. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Escoger un tema con esas características que les estoy diciendo, que sea un tema amplio, que sea posible de adaptar a cualquier año. Por ejemplo, el tema de ellos es un tema que se puede adaptar a cualquier año. Pueden trabajar desde segundo año hasta décimo. Lo único que tienen que ir es aumentando el nivel de dificultad. Pero ese tipo de temas, por ejemplo, tenemos otro grupo que está trabajando con las señales de tránsito, parques viales y ese tipo de cosas. Tenemos otro grupo que está trabajando con mini ambientes de aprendizaje. O sea, hay montones de temas que se pueden trabajar y que no necesariamente ustedes tienen que escogerlos en función del grado y del paralelo que les tocó. Ustedes escojan un tema amplio y ese tema amplio después se adapta a cada uno de los diferentes grados y a cada uno de los diferentes paralelos. No sé si me explico, Tairi. Sí, profe, más o menos, o sea, podría ser como un tema, bueno, ahorita no lo podría construir bien, pero sería una idea como la construcción de ambientes de aprendizaje en tiempos de pandemia, algo así, como que algo que no se adhiera mucho a los niños, no sé, porque sí es complicado ver lo que les falte a los niños, que carecen ellos, que no tienen, porque el tener solo una sesión de 30 minutos es complicado acercarse a ellos. Entonces, el tomar un tema como que abierto, en donde no se les va a incluir tanto, como para hasta nosotros no tener ese inconveniente de que si no hacemos este paso con los niños no se va a poder seguir con el tema. Es algo que hasta se podía incluir padres de familia, docentes hasta de otras ciudades para saber cómo fue la educación en pandemia.
ahorita saber cómo están haciendo esos plan pilotos de regreso a clases, o sea, es como un tema abierto para Exactamente. no hacer un tema en sí de la clase. Pero, profe, una consulta. Por ejemplo, nosotros ahorita en sexto ciclo estamos todos los itinerarios juntos, pero para séptimo ya nos separan. ¿Y cómo haríamos si nosotros estamos trabajando con alguien que no es de nuestro itinerario? O sea, en ese sentido, ¿cómo haríamos al tomar un tema? Por ejemplo, yo soy general básica y yo puedo tomar cualquier tema de cualquier materia o cualquier, pero en caso de mis compañeros, ya sean lengua y mate o lo que el itinerario, ¿cómo haríamos ahí? ¿Les saldría en el siguiente ciclo no podrían hacer ese tema? O sea, ahí también estoy un poco confundida. Ok, esa también es una muy buena pregunta. Fíjense, por eso es que yo les digo que es preferible que escojan en sus parejas este ciclo pensando en que van a seguir el mismo itinerario y en que van a estar en el mismo paralelo. Eso es lo ideal. Ahora, si no se puede, supongamos que ustedes tienen una pareja o un trío que son muy juntos, muy unidos y que han venido trabajando durante varios ciclos juntos y que quieren seguir juntos, pero uno va para matemática, el otro va para lengua y literatura y el otro se queda en básica. ¿Qué hacer? Bueno, lo que yo les dije antes, ya nos dieron la autorización para que el mismo tema pueda ser trabajado por el mismo grupo que ha venido trabajándolo antes, pero en itinerarios diferentes. Por ejemplo, si Paula estuviera en matemática, si Steven estuviera en literatura y si Daniela estuviera en básica, los tres pudieran seguir trabajando con su mismo tema, adaptándolo a su itinerario y adaptándolo un poco al grado en el que está cada uno. Pero entonces el piensa podría ser la integración de ese mismo proyecto en los diferentes itinerarios. Por ejemplo, cómo se trabaja realidad aumentada con libros de ciencias naturales en lengua y literatura, o libros de cuentos para niños con realidad aumentada. En básica se puede seguir trabajando con los huesos y con el aparato reproductor masculino y femenino. Y en matemáticas se podría trabajar con geometría, con diferentes perspectivas acerca de figuras geométricas, etcétera, etcétera. Todo con realidad aumentada. El tema sería realidad aumentada en diferentes circunstancias, en diferentes ambientes, dependiendo del itinerario. Sí, profesor, justamente en eso, para también añadir algo, de que la realidad aumentada también ofrece diferentes campos en los que pueden trabajar los compañeros. Por ejemplo, en lo que es en lengua, como en el programa que les había mencionado en el Adobe Aurea, que es para iOS, ahí pueden generar lo que es tipo cuentos. Yo les comparto ahorita un poco de un video que les puedan visualizar. Y también puede ya nacer de ahí otra idea de ustedes. Y es súper básico. Aquí, por ejemplo, él solo va escaneando todo su escritorio, luego va poniendo los objetos que él desea ahí. Les adelantaré un poco y si ven, ahí están las figuras en 3D, que ahí son de forma gratuita y eso ya quedaría a imaginación de cada uno, ¿no? De que desean elaborar algún cuento y ya le van colocando ahí al personaje y así pudieran ir trabajando algunos temas. También con algunos temas que, bueno, se le puede recomendar a la compañera que habló hace poco, es también la nutrición, también pudiera ser un tema que pudieran trabajar, ya que con eso de la pandemia también es importante que los alumnos se encuentren bien alimentados más que nada. Y aparte, bueno, nuestro tema tampoco no nace así que digamos con una relación directa con estudiantes, sino más bien es una propuesta, por así decirlo, que estamos trabajando. Muy bien, Paul. Muchísimas gracias. A ver, ¿alguna otra cosa, Tairi? ¿Tienes todavía alguna duda? No, profe. Ok.
Bueno, a ver, ¿quién más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? ¿Listo? ¿Todo claro? Bueno, si no hay más preguntas, entonces dejamos a los compañeros que se puedan ir ya. Muchísimas gracias, Paul. Muchísimas gracias, Daniela. Y muchísimas gracias, Steven. Muy interesante la presentación, muy interesante el tema y muy interesante el trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias, profe. Y cualquier cosa, igual si tienen alguna duda los compañeros, si quieren trabajar con el tema, nos pueden consultar para cualquier programa que quieran manejar. Perfecto. Muchísimas De igual gracias. manera, usted, profe, muchas gracias por la invitación. Ya, hasta Gracias, luego. chicos. Muchas gracias. Chao, chicos. Chao, profe. Chao. A ver, chicos, ¿qué les pareció? Buenas tardes, profe. Jocelyn le saluda. Jocelyn. Bueno, a mí me pareció un tema súper interesante. Me hizo acuerdo al video que usted nos había enseñado y yo cuando vi ese video digo, eso está una realidad muy alejada del Ecuador, pero ahora veo que no, que sí se puede hacer eso. Y que es un tema muy interesante, que sí, yo creo que también es mucho trabajo. Y me sorprendió la idea que tuvieron los chicos de trabajar realidad aumentada dentro de las aulas, aunque creo que también habrían, como ellos dijeron, muchas desventajas, que tal vez no todos los niños tengan la posibilidad de acceder a una tablet o a un celular dentro de la escuela por las diferentes posibilidades económicas que tenga, pero si se hiciera un proyecto grande y que sé, a nivel nacional se hiciera un proyecto, porque yo recuerdo que en una escuela, si no mal me equivoco, existía como un programa donde ellos tenían una tablet para trabajar justo el área de ciencias naturales, me parece. Entonces, yo creo que sí, si es que se seguiría con ese proyecto, yo creo que sí, sí serviría de mucho para los estudiantes, para que conozcan mucho mejor las partes del cuerpo, cómo funcionan, los nombres, y muy interesante el proyecto, profe. Chévere. Bueno, más interesante les va a parecer la conferencia que vamos a tener el lunes a las 5 de la tarde. Ahí van a ver todo lo que se está haciendo en Ecuador para que ustedes vean que sí se puede y para que ustedes vean que no estamos tan lejos de lo que se hace en Corea del Sur. Entonces, el lunes a las 5 vamos a ver todas esas cosas. Bueno, chicos, vamos a seguir. Hoy la clase también se nos va a alargar un poquito. Quería hacerles una especie de recordatorio acerca de las infografías. Las infografías son súper útiles también, chicos, para resumir grandes cantidades de información y plasmarlas en imágenes que son atractivas para la gente. Resúmenes que son súper leíbles para los lectores y muy importantes para explicar y para mostrar el trabajo que nosotros hacemos. Es una herramienta muy importante para los piensas y para los trabajos de titulación. Los trabajos de titulación, los mejores trabajos de titulación que se han presentado en la universidad tienen infografías para presentar la metodología o para representar el trabajo completo. Yo escogí de las infografías de ustedes, escogí una que me pareció muy sencilla, muy gráfica y un resumen muy bueno de el video que vimos. Vamos a compartir la pantalla para mostrarles entonces
este ambiente de aprendizaje, que es de Tairi, de Mariari Chávala, de Darwin y de John Rizzo. A ver, uno de los chicos que nos pueda explicar. El que sea, puede ser Tairi o... María, ¿no está Mariari Chávala? Ya vimos que John no estaba por ahí. Sí, profe, yo aquí estoy. Ajá. Profe, yo sí estoy aquí, pero se me cuelga cada rato este internet. Ok. Bueno. Ya. Ya, profe, explicaría, no hay problema. Nosotros hicimos unas semejanzas y diferencias que existen entre los ambientes físicos y virtuales que observamos dentro del video. Por ejemplo, las semejanzas fueron que en las dos existe la autonomía en el aprendizaje, como pudimos ver. El uno era virtual y el otro era un poco con los ambientes de aprendizaje actuales. Ambos alcanzan el conocimiento, el aprendizaje, es decir, tanto virtual como con material didáctico, los alumnos llegaban a tener un alto aprendizaje. Estaba la interacción entre docente-alumno y alumno-alumno. Por más que existía el ambiente virtual, los estudiantes tenían una interacción con el docente, tanto en lo físico y en lo virtual. Estaba la participación de los padres de familia. Entre los dos tuvimos que estar analizando el video y lo volvimos a revisar para ver que aunque no presenten a los padres de familia dentro de los videos, sabemos que existe una participación de ellas de manera externa para que pueda existir esos ambientes de aprendizaje. El apoyo gubernamental. Lo fijamos primeramente en el físico. ¿Por qué? Porque ahí, como nos explican en el video, decían que estaban con apoyos del gobierno, que todo era equitativo. Entonces, tanto físico como virtual tenían el apoyo del gobierno para que ellos puedan acceder a la educación. El docente como guía, como vimos físico y virtual, el docente no daba la materia, simplemente era una guía para los estudiantes. A ellos les explicaban, les daban indicaciones, pero entre ellos, entre estudiantes, creaban sus conocimientos, ya sea en una biblioteca o en una tableta. Ambos tienen evaluación. No tenían una evaluación, digamos, literal de un papel donde existía una prueba, sino era una evaluación constante. Día tras día evaluaban a los estudiantes el conocimiento que adquirían el mismo día. Las diferencias que encontramos es que en los ambientes físicos que existía era el trabajo grupal para aportar a la sociedad. Existían más trabajos grupales, en cambio en la virtual existía trabajo individual por el hecho de que era por medio de unas tablets. En el físico también encontramos que existía un moderador de TICs, es decir, que la tecnología se encontraba implementada en ese ambiente, pero no era el centro de ese aprendizaje. En cambio, en la virtual, el centro del aprendizaje era el uso de la tecnología. El aprendizaje era en la escritura, es decir, ahí encontraban unas bibliotecas donde los estudiantes iban y buscaban, investigaban en lo que querían aprender. En cambio, la virtual tenían aprendizajes por manejo de diapositivas. O sea, dispositivos. Dispositivos, es decir, una tableta o un celular o cualquier recurso tecnológico que tenían a su alcance. En el ambiente físico está la libertad en selección de horarios, es decir, que el estudiante escogía el horario y la materia que más le llamaba la atención y eso hacía que su aprendizaje sea ameno. En cambio, en el virtual, el horario era preestablecido, como sabemos que es ahora que tenemos el horario de tal hora a tal hora, las materias. En los físicos está la variedad de instrumentos, es decir, muchos materiales didácticos, libros, cuadernos, se encontraban laboratorios, se encontraban varios ambientes, varios materiales didácticos que ayudaban a la educación.
En cambio, en los virtuales era la TIC como único instrumento. La tecnología era su único instrumento de aprendizaje. Por último, tenemos las interacciones emocionales. El estudiante tenía varias interacciones, no solo con el docente, sino con el alrededor de él. Él tenía una interacción grande y no se mostraba esa misma interacción en las virtuales. Ok, muy bien, chicos. Pero fíjense entonces lo sencillo de la presentación y lo resumido que tenemos. En un video de no sé cuántos minutos duraba, 5 minutos, tenemos una cosa tan sencilla y tan resumida y tan bien hecha como esta infografía. Entonces, les quería mostrar eso, les quería mostrar la importancia de resumir bien, de hacerlo de manera agradable a la vista, con colores alegres, con diferentes, con una organización súper interesante. Fíjense las semejanzas, las tengo aquí también. Aquí entonces las diferencias con un símbolo, o sea, símbolos, colores, pocas palabras. Eso es una buena infografía. Entonces, ténganlo pendiente para cuando vayan a elaborar sus piezas y sus trabajos de investigación. Yo les traje también unos ejemplos. A ver. Gracias, profe. De nada. Les traje también entonces unos ejemplos de trabajos de infografías que se han presentado en la universidad en trabajos de titulación. Fíjense, esta infografía está en una tesis de Michelle Arias y Pablo Méndez, y aquí tenemos toda la metodología de la tesis en un solo gráfico. Entonces aquí tenemos el planteamiento de la investigación, la fase de construcción del programa. Ellos hicieron un programa, evaluaron un programa que ellos mismos hicieron, un programa para desarrollar la escritura en los alumnos. Entonces, elaboraron el programa y lo evaluaron luego. Aplicaron y evaluaron. Entonces, aquí hicieron una prueba de entrada, hicieron una bitácora de observación, es decir, fueron monitoreando los progresos de los alumnos a medida que hicieron la aplicación, y luego hicieron una prueba de salida. Luego analizaron entonces todos los datos que recogieron de cómo iban avanzando los niños. Hicieron una metodología muy interesante con uno de los alumnos, es decir, escogieron al alumno que había salido peor en la prueba de entrada y el que había salido mejor, y a esos dos alumnos les hicieron un seguimiento especial. Y vieron entonces al final cuánto había progresado el alumno que había salido peor al inicio y cuánto había progresado el alumno que había salido mejor. Hicieron entonces una evaluación súper interesante relacionada con esos dos niños. Y luego sacaron sus resultados y sus conclusiones. Cuando uno ve una infografía así, uno inmediatamente tiene una perspectiva de lo que es el trabajo. Uno inmediatamente sabe qué fue lo que hicieron esos chicos. Entonces es muy bueno utilizar infografías, primero para uno mismo organizar sus ideas y para uno poder mostrar de manera clara y precisa lo que va a hacer. Y además para los lectores de esa tesis, porque de esa manera pueden ver perfectamente claro qué fue lo que esos chicos hicieron durante esa tesis. Después tenemos otra, que es una tesis de Carlos Pilco y Santiago Maldonado. Y aquí ellos nos muestran las técnicas y los instrumentos de recolección de datos que utilizaron. Entonces, su tesis tiene 3 dimensiones. Una dimensión que es la pedagogía de la gestión directiva. Otra, la pedagogía que se utiliza en el aula.
y aquí unas pruebas de rendimiento que ellos aplicaron a los alumnos. Entonces, para poder evaluar cómo es la gestión pedagógica de los directores, utilizaron un análisis documental del PCI, entrevistas al rector y como herramientas, guía de análisis y guía de entrevistas. Para observar la pedagogía dentro del aula, hicieron observación directa y entrevista a docentes y sus respectivos instrumentos, la guía de observación y la guía de entrevista. Y luego aplicaron pruebas de rendimiento a los alumnos, utilizaron unas pruebas ya hechas de INEVAL, de Ciencias Naturales y de Matemáticas, las aplicaron al principio y al final y escogieron una población de séptimo grado, una muestra del 60% de todos los séptimos grados de 2 escuelas. Utilizaron la prueba y utilizaron un cuestionario. Entonces, de esa manera uno también ve cuál es el esquema de esa tesis. El esquema y la metodología que utilizaron, los instrumentos de recolección que utilizaron. Entonces, las mejores tesis que se han presentado en la universidad siempre tienen alguna infografía que explica, sea la metodología, sea la tesis completa, sea el marco teórico, sea cualquier cosa. Pero es bueno hacerlo porque de esa manera los lectores de la tesis pueden tener una clara información acerca de lo que se hizo. Eso es una de las principales ventajas que tienen las infografías para los trabajos de investigación. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Esta parte, entonces, se incluiría dentro de los proyectos. Esto es al inicio de la metodología. Y esto es al inicio del trabajo. Para explicar el trabajo completo. Luego del índice, tal vez, luego de la introducción. Luego de la introducción, puede ser luego de la introducción. Pero eso ustedes escogen dónde la ponen, pues. No tiene que ser una cosa así fija. Puede ser entonces un esquema total del proyecto, puede ser un esquema solo de la metodología, como se veía abajo, creo. Exacto. O del marco teórico. Exacto. Oye, profe. O del análisis también. Exacto, de la triangulación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, entonces salimos de las infografías y entramos en las redes semánticas. Entonces vemos que las infografías sirven básicamente para hacer resúmenes de grandes bloques de información en pequeños espacios muy gráficos. Las redes semánticas son más bien unas herramientas de análisis. ¿Cómo son las redes semánticas? ¿Alguien sabe lo que es una red semántica? ¿Alguien ha visto alguna vez una red semántica? ¿Nadie? ¿Michelle Piña? Profe, una red semántica no es como la espina de pescado, algo así. Ok, una red semántica puede ser como un mapa mental. Exacto, algo así. Yo he visto que se trabaja bastante con los estudiantes de lo que es el subnivel elemental o media, que hagan la espina de pescado para encontrar semejanzas, diferencias, etcétera. Ok, pero no es tan parecida a la espina de pescado. Vamos a ver una red semántica. Aquí tenemos entonces una red semántica. Las redes semánticas están formadas por nodos, que son estos círculos, nodos y enlaces. Los enlaces son las flechitas. Los nodos, dentro de los nodos tenemos conceptos y esos conceptos están generalmente representados por sustantivos, por nombres.
Fíjense, aquí tenemos inclusión en el aula. Normalmente es uno solo, pero también podemos utilizar el concepto completo. Labor docente, valores, estrategias docentes, lenguaje en el aula. Y los enlaces representan las relaciones entre los diferentes nodos. Aquí vemos entonces que el nodo central es la inclusión en el aula. Yo quiero trabajar entonces con inclusión en el aula. ¿Cuál es la relación de la inclusión en el aula con los valores? Entonces, tengo este enlace que me dice que la inclusión en el aula, para trabajar con la inclusión en el aula, debo transmitir valores. Entonces, al lado de los enlaces tengo verbos. Puedo tener verbos o puedo tener preposiciones. En lugar de transmite, puedo decir la inclusión en el aula por valores o transmite por valores, también lo puedo hacer. Luego entonces veo que la labor docente, por ejemplo, se relaciona con el lenguaje en el aula. Es decir, que para trabajar con inclusión, la docente debe utilizar un lenguaje apropiado dentro del aula. Entonces yo represento en esa red semántica las relaciones entre los diferentes conceptos. Y de esa manera yo puedo reproducir un texto tal y cual lo estoy viendo. Pues tengo datos de la realidad y esos datos los represento y los puedo analizar a través de las redes semánticas, es decir, los conceptos y las relaciones entre los conceptos, para poder entender un video, para poder entender un texto, para poder entender cualquier cosa que ustedes quieran, o sea, una observación de aula, por ejemplo, unas entrevistas, un focus group, lo puedo analizar a través de una red semántica. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Ok, vamos entonces a hacer un ejercicio ahora para entender bien cómo se hace una red semántica. Vamos, en el chat del grupo, en el WhatsApp del grupo, tienen una información que es esta misma, que es, vamos a hacer, es este texto y vamos a hacer una representación de ese texto a través de una red semántica. Vamos a elaborar una red semántica a partir de este texto. Aquí, las aves tienen plumas, tienen plumas, perdón, y tienen alas. El canario es un ave y come semillas. Violín es un canario, el halcón es un ave y tiene patas, y Pedro es un halcón. Todo eso lo vamos a representar en una red semántica. Vamos a hacer nodos y vamos a hacer enlaces. Y vamos a representar exactamente este texto. Ustedes tienen el texto entonces en el WhatsApp del grupo y ahorita en este momento nos vamos a dividir en pequeñas salas. Vamos a hacer pequeñas salas y cada grupo en cada pequeña sala va a ser un PowerPoint donde va a representar su red semántica con esta información que está aquí. Cada grupo entonces va a escoger a un relator y ese relator luego nos va a presentar la red semántica en el grupo grande. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Claro, como el petróleo, profe. Los demás también, el único que habla es Darwin. ¿Los demás están bien o no están bien? Sí, profe, todo bien. Ok, chévere. Sí, profe. Ok, entonces ahorita, en este momento, vamos entonces a irnos a los grupos. Vamos a hacer 5 grupos
y nos vamos a dar entonces 15 minutos para hacer ese trabajo. Recuerden entonces, vamos a hacer una red semántica con este texto en un PowerPoint y lo vamos a presentar luego en la sala grande. Entonces nos vemos en 15 minutos. Son las 3:05 a las 3:20. Listo, chicos.